Eres un viejo imbécil patético, gritó mi esposa, arrojando mis pertenencias al césped. Los niños y yo hemos terminado. Lo hemos vaciado todo. Yo simplemente asentí. Muy bien. A la mañana siguiente, un sedán negro se detuvo. Unos hombres de traje tocaron a la puerta. Su rostro se tornó ceniciento mientras le entregaban un único documento. ¿Esto? Esto no puede ser verdad. Él era dueño de qué. Eres un hombre patético, Javier. 22 años, y esto es todo lo que tienes para mostrar. Su voz cortó la tormenta como un cristal roto, haciendo pedazos la poca dignidad que le quedaba. Javier Mendoza estaba de pie bajo la lluvia torrencial, viendo su vida caer sobre el césped en olas húmedas y arrugadas, trajes, libros, álbumes de fotos, incluso su vieja sudadera de la UNAM. Su esposa, Sofía Leduc, los lanzaba desde el porche de entrada como si estuviera expulsando a un demonio. Detrás de ella estaba Damián Velasco alto, arrogante y sin camisa con el brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de ella. Sus hijas gemelas, Lucía y Camila, observaban con los brazos cruzados y expresiones tensas, sin decir una palabra. La cartera de Javier aterrizó a sus pies, despojada de todo excepto su licencia de conducir. Sofía sonrió con aire de suficiencia. Puedes quedarte con tu triste identidad, Javier. Todo lo demás es mío ahora. Un trueno resonó en lo alto. Javier se subió la cremallera de su abrigo lenta y calmadamente. Muy bien, dijo. Y en ese momento, empapado, humillado, desechado, Javier Mendoza hizo algo que nadie esperaba, asintió y sonrió, solo un ligero movimiento de la boca. Pero para cualquiera que observara de cerca, no era una sonrisa de rendición. Era una advertencia. Si las historias de traición te conmueven, quédate con nosotros. Esta te dejará sin aliento. 25 años antes, Javier Mendoza era el tipo de hombre que la gente pasaba por alto. Era brillante pero callado, un estudiante de doctorado de la UNAM que pasaba más tiempo con compuestos químicos que con conversaciones. Usaba suéteres raídos, evitaba el contacto visual y vivía de café instantáneo y becas de investigación. Entonces llegó Sofía Leduc, una explosión de encanto y ambición en un vestido entallado, el tipo de mujer que nunca miraba a hombres como él hasta que lo hizo. Estudiaba marketing y ya hablaba como una futura directora ejecutiva. Hija de un modesto empleado de seguros y una camarera de cócteles, Sofía había pasado su vida mirando a través del cristal a la élite de las lomas de Chapultepec, decidida a escalar la escalera, con los tacones por delante. Y de alguna manera, eligió a Javier. Su romance fue rápido, vertiginoso, y antes de que pudiera entender cómo sucedió, estaban casados. Lo que Sofía nunca supo fue que Javier no era pobre. Ni siquiera era de clase media. Antes de que ella lo besara, él ya había licenciado silenciosamente 3 patentes y formado la estructura inicial de lo que se convertiría en un imperio farmacéutico. Pero lo mantuvo oculto bajo nombres falsos, fideicomisos ciegos y empresas fantasma que se extendían por 4 continentes. Su abuelo, Sebastián Mendoza, le había enseñado una regla por encima de todas: nunca dejes que vean tu verdadero valor. En el momento en que lo hagan, te conviertes en el objetivo. Javier construyó una vida de camuflaje, un salario modesto en un instituto de investigación, una casa respetable pero nada destacable, un Honda Civic con manchas de café y viejas multas de aparcamiento. Para el mundo, era inteligente pero ordinario. Para Sofía, era predecible, seguro, inofensivo. Tuvieron hijas gemelas, Lucía y Camila. Y durante un tiempo, Javier creyó que su plan había funcionado. Tenía una familia, una vida tranquila, una compañera que lo amaba por quien era, no por lo que poseía. Pero las máscaras se desgastan, especialmente cuando tu pareja también lleva una. Hace 3 años, todo empezó a desmoronarse. Sofía se volvió reservada. Su teléfono siempre estaba bloqueado. Empezó a ir al gimnasio sola, se unió a un club de tenis, tomó clases particulares con un hombre llamado Damián Velasco. Javier no dijo nada. Ni cuando llegaba tarde a casa. Ni cuando encontraba una colonia desconocida en la ropa sucia. Ni siquiera cuando la cuenta de ahorros conjunta empezó a disminuir con retiradas de dinero cuidadosamente programadas. En su lugar, abrió un segundo portátil, el seguro. Llamó a Guillermo Campos, su amigo más antiguo y exoficial de inteligencia naval.
Es descuidada, dijo Guillermo después de 2 semanas de vigilancia. Aventuras, en plural. Y no solo te está engañando a ti, está tratando de dejarte sin un céntimo. Fue entonces cuando Javier sonrió, no de alegría, sino de confirmación. Rastreó cada retirada, cada transacción en la sombra. La dejó pensar que estaba ganando. Sofía había estado moviendo dinero de lo que creía que era su cuenta principal a un fondo privado. No tenía idea de que esa cuenta contenía menos del 2% de la riqueza real de Javier. Todo lo que ella pensaba que estaba robando era dinero de Monopoly. La verdadera fortuna era intocable. Pero la traición financiera era solo la mitad de la herida. Lo que realmente lo destrozó fue descubrir lo que les había estado diciendo a sus hijas. Grabaciones nocturnas revelaron susurros de manipulación. Vuestro padre nos frena, les decía. Si fuera más listo, habríais ido a Harvard. Si ganara dinero de verdad, tendríamos veranos en Europa. Con el tiempo, Camila y Lucía comenzaron a repetir sus palabras, sutiles al principio, luego mordaces. Javier lo soportó todo en silencio. Las dejó creer porque no estaba listo para luchar. Todavía no. Pero cuando Sofía arrastró su nombre por el fango, lo echó de su propia casa y se paró con otro hombre entre los escombros de su matrimonio, cruzó la línea. Ella pensó que lo había destruido. No sabía que había detonado una trampa que llevaba años preparándose. Esa noche, en una habitación de motel de 900 pesos con luces parpadeantes y un calentador roto, Javier abrió un servidor seguro y observó una transmisión en vivo desde su sala de estar. Sofía y Damián estaban bebiendo su whisky japonés de 18 años, brindando triunfalmente. Por la libertad de la mediocridad, se rió ella, chocando las copas. Lucía y Camila estaban sentadas cerca, visiblemente incómodas. Él pausó la imagen, hizo zoom y vio el destello de incertidumbre en los ojos de Camila, la mandíbula apretada de Lucía. Todavía había una oportunidad de salvarlas. Si no su lealtad, al menos su claridad. Minimizó la transmisión y abrió un segundo archivo. Felipe Trejo, el jefe de Sofía en Meridiano Marketing, un hombre con múltiples pagos de Damián Velasco a una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. Comisiones de intermediario, decía el libro de contabilidad. ¿Para qué? Para presentar a Damián a mujeres casadas y aburridas con cuentas conjuntas y fondos fiduciarios. Esto no era solo infidelidad. Esto era una máquina, un sistema. Javier no era el primero. Y si se quedaba en silencio, no sería el último. Javier recordó una noche, 10 años después de casarse, cuando Sofía lo había sorprendido con una cena de cumpleaños. La mesa estaba puesta con velas, las niñas dormían arriba. Llevaba el mismo perfume del día de su boda. En aquel entonces, él creía que su amor era real. Pero ahora se preguntaba, ¿esa noche también fue parte de la actuación? Había presentido la riqueza bajo la superficie incluso entonces y había comenzado a invertir en una personalidad diseñada para cosecharla más tarde. La había amado. Esa era la parte más cruel. No la traición, no el robo. Era el conocimiento de que todo lo que él dio, su lealtad, su silencio, sus años, había sido sopesado, calculado y, en última instancia, utilizado en su contra. No había rabia lo suficientemente fuerte como para expresar ese tipo de dolor, solo una determinación silenciosa. Su abuelo le había dicho una vez, la traición más peligrosa es la que no ves venir, porque te la entregan con un beso. Javier no había entendido eso a los 22 años. Ahora, sí. Sofía no lo había destruido al irse. Lo había destruido fingiendo que nunca lo haría. En el archivo cifrado, Javier volvió a abrir un vídeo etiquetado como Camila, 7º grado. Era una obra escolar. Camila estaba vestida como Eleanor Roosevelt, nerviosa, con los ojos recorriendo el escenario. Sofía había estado enviando mensajes de texto durante la actuación. Javier lo recordaba porque había querido decirle lo orgulloso que estaba, lo valiente que era su hija, pero ella estaba demasiado ocupada planeando un futuro diferente. Mientras la lluvia golpeaba la ventana del motel, Javier se dio cuenta de algo más. Sofía había construido una mentira ladrillo a ladrillo, pero no sabía que él había visto cada grieta formarse años antes del colapso. Lo había dejado crecer. La había dejado pensar que había ganado. Porque la venganza, la verdadera venganza, no se trata de furia.
Se trata de elegir el momento adecuado. Esto no se trataba solo de que mi esposa me engañara. Esto fue una traición familiar a gran escala. Y ella no tenía idea de contra quién se enfrentaba realmente. Javier no condujo muy lejos, solo 25 kilómetros hasta un motel lúgubre con flores de plástico en la recepción y una máquina expendedora que se tragaba las monedas. La habitación 208 tenía una lámpara parpadeante y no funcionaba la calefacción, pero tenía privacidad. Y en ese momento, la privacidad no tenía precio. Se sentó al borde de la cama, abrió su maletín gastado y sacó un teléfono desechable. 4 dígitos después, se conectó a una línea segura. Un tono, luego otro, y después una voz tranquila. Listo, dijo Guillermo Campos. Javier asintió. Ejecuta la fase 1. La fase 1 se había preparado durante más de 2 años, desde que Javier notó por primera vez las irregularidades, transacciones, mentiras, joyas desaparecidas que él no había perdido. No había gritado. No había acusado. Había planeado. Paso 1. Transferir todos los activos a fideicomisos irrevocables estratificados, utilizando jurisdicciones internacionales conocidas por su máxima confidencialidad. El holding principal se registró como el Fideicomiso Libertad Fénix, con la supervisión a cargo de Asesores Legales Mendoza, una firma que Javier cofundó en secreto en la Ciudad de México. Paso 2. Crear una cuenta matrimonial ficticia, con fondos suficientes para parecer real, y luego dejar que fuera vaciada lentamente. Paso 3. Contratar equipos legales rotativos para crear una fortaleza de conflictos de intereses para que ninguna firma pudiera representar a Sofía. Esa mañana, Sofía recibió una carta, no de Javier, sino del Fideicomiso Familiar Mendoza, entregada por un mensajero, notariada, legal. Le informaba que debía desalojar la propiedad en un plazo de 48 horas. La casa, registrada bajo el fideicomiso, nunca fue técnicamente suya, una cláusula que había pasado por alto porque nunca leyó los documentos que Javier había puesto silenciosamente ante ella 5 años atrás. Lo llamó, gritando, ¿me estás echando de mi propia casa? La voz de Javier permaneció neutral. ¿Te refieres a la que fue pagada por una compañía de biotecnología que nunca supiste que existía? ¿De qué diablos estás hablando?, espetó ella. ¿Pensabas que trabajaba para la ciudad, Sofía? ¿Nunca preguntaste por qué viajaba a Zúrich una vez al año o para qué era el apartado de correos separado? Silencio, luego un susurro. Fénix. Javier no respondió. Dejó que el peso del nombre se asentara en su boca como veneno. ¿Me mentiste? No, dijo Javier. Me protegí exactamente de esto. Damián intentó ayudarla. Llamó a un abogado, barato, ruidoso, agresivo. Pero cuando la firma descubrió quién era Javier y cuántos de sus socios principales ya estaban vinculados a las compañías de Mendoza, dejaron a Damián como si fuera un escándalo. Sofía probó con otra firma, y luego otra. Una por una, las firmas la rechazaron. Galván y Asociados, Bufete Jurídico Garza, incluso Robledo, Sierra y Cía, la firma donde hizo sus prácticas, todas citaron conflictos de consultoría previos o solapamiento fiduciario existente con Fénix Bioparma o el Fideicomiso Mendoza. Javier no solo había ocultado activos. Había construido campos de minas legales con años de antelación. La ilusión de control de Sofía se desmoronó hora a hora. Revisó sus cuentas conjuntas solo para descubrir que habían sido redirigidas a través de corporaciones fantasma que nunca había visto. ¿La cuenta de la que había estado robando? Un señuelo. ¿Los fondos que pensaba que estaban ocultos? Congelados. ¿El apartamento en Valle de Bravo? Nunca estuvo realmente a su nombre. Intentó enfrentarse a Javier, pero el número que tenía ya no funcionaba. Se había ido, desaparecido en las sombras del hombre que nunca conoció realmente. En el motel, Javier se sentó en el pequeño escritorio iluminado por una bombilla amarilla, garabateando cronogramas en blocs de notas legales, conectando nombres y cuentas fantasma y cadenas de correos electrónicos. La habitación olía a polvo y jabón viejo. Pero fue aquí, en la quietud, donde Javier Mendoza fue más poderoso que nunca. No en la sala de juntas, no en el tribunal, sino solo, diseccionando la red de traición que casi lo había ahogado. Abrió un archivo marcado como Embudo Trejo Velasco. Detallaba una red de mujeres, solitarias, ricas, vulnerables.
Cada una era referida por Felipe Trejo, el jefe de Sofía, a Damián Velasco bajo el pretexto de entrenamiento personal. Cada mujer tenía fondos fiduciarios, activos o herencias, y cada una había vaciado misteriosamente grandes sumas de dinero a los 2 años de conocer a Damián. El equipo de investigación de Javier había construido un perfil. Lo que Sofía pensaba que era una aventura era en realidad un embudo de ventas para la explotación, y ahora Javier tenía las pruebas, correos electrónicos, transferencias bancarias, datos de GPS. Trejo recibía comisiones de intermediario. Damián se llevaba su parte. Y Víctor Horta, socio silencioso de ambos, blanqueaba todo a través de una firma inmobiliaria en Cancún. Javier ya no quería venganza. Quería que todo saliera a la luz. Quería nombres, caras, una destrucción sin sangre ejecutada con precisión quirúrgica. Redactó 3 cartas esa noche, una para el SAT, una para la CNBV y una para la Junta Directiva de Meridiano Marketing, detallando la implicación de Trejo en prácticas poco éticas y fraude financiero. No necesitaba destruir a Sofía. Eso ya estaba sucediendo. Necesitaba derrumbar todo el escenario que ella creía poseer. Lucía y Camila no lo habían llamado en días. Eso dolía más que las batallas legales. Pero Javier había aprendido a tener paciencia a través del dolor. Sabía que la verdad era más pesada que las mentiras, y una vez que cayera, se hundiría profundamente. Imprimió una carpeta con cronogramas, registros bancarios, imágenes, transcripciones de voz. No para el tribunal, para ellas. Para que cuando preguntaran un día, ¿por qué no luchaste?, él pudiera mostrarles que sí lo hizo. Simplemente no con los puños. A las 3 de la madrugada, finalmente se tumbó en la rígida cama del motel y miró al techo. No lloró. No sonrió. Solo escuchó el silencio. Por primera vez en años, el silencio no estaba vacío. Era una presencia, una especie de justicia silenciosa que tomaba forma en la oscuridad. Por la mañana, Sofía regresó a la casa. Su llave no funcionaba. La alarma sonó cuando intentó abrir el garaje. La cámara del timbre parpadeó. Una voz robótica sonó a través del altavoz: «Esta propiedad ya no está disponible para usted». Dio un paso atrás, incrédula. Su imperio, su seguridad, se habían desvanecido como vapor bajo el sol. Envió un último mensaje. «Te arrepentirás de esto, Javier. Has destruido a nuestra familia». Javier lo leyó y lo borró. No quedaba nada que decir. Ella había destruido todo mucho antes de que él contraatacara. Él solo le había dado lo que ella pedía: libertad. Simplemente, nunca esperó que fuera tan fría. Aún no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Javier no entró en la sala del tribunal como un hombre que busca venganza. Entró como un hombre que ya la había enterrado. Su traje era gris carbón, sin corbata, con las mangas arremangadas lo justo para decir que no estaba allí para aparentar. Estaba allí para terminar lo que ella empezó. En su mano, 2 carpetas, delgadas, limpias, letales. No contenían volumen. Contenían precisión, pruebas recopiladas durante años, una artillería silenciosa dirigida no solo a Sofía, sino a la maquinaria detrás de ella. Tomó asiento sin mirarla, pero podía sentir la estática en el aire entre ellos. Esto no era solo un divorcio. Esto era una revelación. Sofía estaba sentada rígidamente, vestida con un blazer rojo intenso que hacía una declaración más fuerte que su voz en semanas. No había hablado con Javier desde lo de la casa, desde las cartas del fideicomiso, desde el día en que su aplicación bancaria mostró ceros y su abogado guardó silencio absoluto. Su expresión era de acero. Pero Javier conocía su rostro lo suficiente como para leer los microtemblores, la mandíbula apretada, el tic en su ojo, los dedos jugueteando con el anillo que todavía llevaba. No el de bodas. Ese había desaparecido hacía mucho. Este era más nuevo, más llamativo, una mentira envuelta en oro. El murmullo de la sala se desvaneció cuando entró la jueza Elena Galindo, severa, elegante, con una presencia que calmó la sala. Habló con la autoridad de alguien que había visto morir demasiados matrimonios y demasiadas mentiras vestidas a medida. Esta es una audiencia preliminar sobre la división de bienes matrimoniales y la custodia temporal de las menores Lucía y Camila Mendoza. Javier se enderezó.
Camila y Lucía no eran solo nombres en un papel. Eran lo único que valía la pena salvar. El abogado de Sofía, un hombre que parecía más un invitado de un programa de entrevistas que un asesor legal, se levantó para lanzar su primer ataque. Señoría, mi clienta ha sido engañada. Durante más de 20 años, ha estado al lado de un hombre que ocultó una vasta riqueza, manipuló registros financieros y tomó decisiones unilaterales que afectaron a toda su familia. Ella busca transparencia, justicia y acceso a la vida que ayudó a construir. Javier escuchó sin inmutarse. Era casi impresionante la habilidad con la que convertían una misión en un crimen. Pero no se levantó para defenderse. Todavía no. Cuando lo llamaron por su nombre, se puso de pie, tranquilo y deliberado, como un hombre que no tiene nada que ocultar. Señoría, comenzó, mi esposa no ignoraba la situación. Estaba deliberadamente ciega. Durante más de una década, gestionó cuentas que no entendía, me ocultó información financiera y participó en un esfuerzo coordinado para alejar a nuestras hijas de su padre. He presentado pruebas de este patrón. Si revisa la prueba, encontrará transcripciones de conversaciones entre la señora Leduc y nuestras hijas, así como la actividad de la cuenta que muestra más de 2 millones de pesos en retiradas ocultas. Colocó la carpeta suavemente en el estrado de la jueza. No se trata de dinero. Se trata de la verdad, y de la forma en que esa verdad fue utilizada como un arma en mi contra. La jueza Galindo hojeó la carpeta lentamente. La sala quedó en silencio. Javier observó el rostro de Sofía mientras pasaba cada página. No habló, no parpadeó. Su abogado se inclinó, susurrando, pero ella lo ignoró. En la cuarta página había una foto, Damián Velasco y Felipe Trejo en una cancha de tenis, con fecha y hora y vinculada a transferencias bancarias de una entidad fantasma que Sofía una vez afirmó que era para consultoría. Javier continuó, con voz firme. Lo que es peor que la traición es la traición servida como sacrificio. Les dijo a nuestras hijas que yo era la razón por la que vivíamos modestamente, que si yo hubiera tenido más éxito, habrían tenido mejores escuelas, mejores vacaciones, mejores vidas. Ese tipo de veneno no aparece en los balances, pero destroza a las personas. La jueza Galindo dejó la carpeta. Señora Leduc, ¿discute alguna de estas pruebas? Sofía se aclaró la garganta y luego vaciló. Parte de ello es engañoso, sacado de contexto. Entonces revisaremos el contexto completo durante la audiencia, respondió la jueza. Hasta entonces, todos los activos en disputa quedan congelados. La custodia se concede conjuntamente con la residencia principal a favor del progenitor que demuestre ser el cuidador principal y ofrezca estabilidad. Actualmente, ese es el señor Mendoza. Sofía se tensó. Su abogado desvió la mirada. Javier no se regodeó. Simplemente asintió. Una victoria silenciosa seguía siendo una victoria. Cuando se levantó la sesión, el pasillo exterior se sentía como un vacío. Sofía lo siguió, sus tacones resonando como disparos de advertencia. ¿Crees que esto es justicia, Siseo? ¿Me humillas, congelas mi vida y ahora también quieres a las niñas? Javier no dejó de caminar. No quiero quitar nada. Quiero de vuelta lo que es mío, mi nombre, mis hijas, mi paz. ¿Planeaste esto?, lo acusó. Has estado construyendo esto a mis espaldas durante años. Se giró para mirarla. Tú empezaste a construir tu escape en el momento en que lo conociste. Simplemente nunca pensaste que yo también tendría un plan de salida. Te odiarán, dijo ella, cuando crezcan y se den cuenta de lo que le hiciste a su madre. ¿A su madre?, espetó Javier. ¿Qué hay de lo que su madre le hizo a su padre? Sofía parpadeó. Por un momento, pareció alguien que no se había preparado para esta versión de la narrativa, como si el guión que había ensayado no incluyera a un hombre que no se derrumbaba. Me elegirán a mí, dijo en voz baja. Finalmente, Javier la miró directamente a los ojos. No les estoy pidiendo que elijan. Les estoy pidiendo que conozcan la verdad. Lo que sea que decidan después de eso, viviré con ello. Se alejó, sus pasos resonando en el pasillo de mármol como un lento veredicto. Afuera, el viento había arreciado. Las hojas danzaban como confeti para una celebración a la que nadie asistió. Se subió a su coche,
Apoyó la cabeza en el volante por un momento y exhaló, el tipo de exhalación que vacía a un hombre pero deja espacio para algo nuevo. De vuelta en el motel, se sentó y escribió una carta. No para el tribunal, no para Sofía, para Camila y Lucía. No quería que se enteraran a través de transcripciones judiciales o susurros en la escuela. Quería que lo escucharan de él, todo, el silencio, la traición, la batalla y el momento en que decidió que el silencio ya no era amor, era rendición. Firmó la carta con una sola frase: si la verdad es todo lo que me queda por daros, entonces que sea toda la verdad. Y así, Javier Mendoza declaró la guerra. No con ira, no con fuego, sino con hechos, con memoria, con un amor reclamado de entre las ruinas. La carta llegó 2 días después de la audiencia, entregada por un mensajero, metida en un sobre blanco liso sin remitente. Camila la encontró primero. Se quedó junto a la puerta principal, sosteniéndola como si fuera radioactiva, sin saber si entregársela a su madre o tirarla directamente a la basura. Al final, la curiosidad ganó. Sofía la abrió en la mesa de la cocina, todavía con su bata de seda a mediodía, todavía esperando una llamada de un abogado que nunca llegaría. No lloró cuando la leyó. No gritó. Simplemente se quedó sentada allí, con un silencio más fuerte que cualquier arrebato que pudiera haber ofrecido. Por primera vez en semanas, no quedaban muros en los que apoyarse. Damián se había desvanecido, su último mensaje de texto decía solo: la cosa está muy caliente ahora. Perfil bajo. Trejo estaba bajo investigación federal. Los activos de Víctor Horta estaban siendo auditados, y las invitaciones sociales se habían silenciado, reemplazadas por susurros detrás de manos con manicura en chats de grupo que ya no la incluían. Incluso las niñas se habían distanciado, Camila evitando el contacto visual, Lucía cerrando con llave la puerta de su habitación y pasando más tiempo enviando mensajes a un padre al que una vez juró odiar. Una noche, Lucía bajó las escaleras sosteniendo una carpeta de Manila. Era gruesa, organizada, etiquetada. Papá me dio esto, dijo. Su voz era cuidadosa, como un bisturí. Dijo que podía leerlo si quería. Dijo que no se enfadaría si no lo hacía. Sofía intentó cogerla, pero Lucía no la soltó. Ya lo he leído. El momento quedó suspendido en el aire como el humo de un fuego extinguido hace mucho tiempo. Y preguntó Sofía, tratando de sonar neutral. Lucía la miró fijamente. Mentiste, dijo. Solo eso. Sin rabia, sin drama, solo claridad. Y la claridad, cuando llega en un niño, corta más profundo que el mazo de cualquier juez. Para el final de la semana, Camila pidió pasar el fin de semana en el motel de su padre. Sofía dijo que no. Camila fue de todos modos. En el motel El Helecho Azul, Javier les hizo un hueco. Compró comida de verdad, dobló sus toallas en triángulos perfectos, escondió los blocs de notas amarillos, convirtió la cama supletoria en un fuerte improvisado. No hizo preguntas. No presionó para recibir afecto. Simplemente creó un espacio para la sanación, para la presencia, para ellas. En la segunda noche, Camila se acurrucó a su lado y susurró: pensé que nos habías abandonado. Javier no apartó la mirada. Nunca os abandoné. Simplemente dejé de pararme donde ella me decía que me parara. Sofía, sola en el silencio, llamó a su hermana por primera vez en años. La he fastidiado, dijo. No había defensa en su voz, ni amargura, solo el sonido de alguien que finalmente se había quedado sin razones. Pensé que las estaba protegiendo de él. Pero tal vez me estaba protegiendo a mí misma de lo que me había convertido. Pero la redención no llega solo con la confesión. Exige consecuencias. Los medios de comunicación se enteraron de la investigación. Surgieron titulares: ejecutivo de marketing implicado en una trama de blanqueo de capitales corporativo. Aparecieron fotos de Damián y Trejo en yates que afirmaban no haber alquilado nunca. El nombre de Sofía no estaba en la primera ola, pero flotaba, persistente, esperando el siguiente golpe. Una tarde, se paró en la entrada de la casa que ya no poseía, mirando hacia las ventanas que ya no la reconocían. Pensó en el jardín que Javier solía cuidar, el que ella siempre decía que era una pérdida de tiempo. Ahora se había marchitado. Las raíces todavía se aferraban a la tierra, pero la vida se había agotado. Como ella.
Como todo lo que pensó que duraría. Dentro de la habitación del motel, Javier observaba a sus hijas dormir. No se sentía victorioso, solo arraigado, como alguien que ha caminado a través del fuego y ha salido, no ileso, sino despierto. Metió la mano en el cajón junto a la cama y sacó un bolígrafo. Luego, en la esquina de su cuaderno, escribió una sola frase: cuando pasó la tormenta, no estaba de pie donde solía estar. Pero seguía de pie. Y eso significaba algo. Porque la tormenta no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. Algunas traiciones no dejan moratones. Dejan silencio. Javier lo aprendió por las malas. No fueron las mentiras. No fue la infidelidad. Fue la erosión, la lenta e implacable decadencia de la confianza dentro de los mismos muros que construyó para proteger a su familia. Y cuando la verdad salió a la luz, no se trataba solo de Damián o del dinero. Se trataba de algo más profundo, más personal. La traición familiar golpea de otra manera. Lo reescribe todo. Pero Javier no se ahogó en ella. Soportó en silencio, deliberadamente. No celebró su victoria en el tribunal. No hubo brindis con champán, ni declaraciones en redes sociales, solo una habitación de motel, dos hijas redescubriendo lentamente a su padre y un hombre aprendiendo a respirar sin amargura. A Sofía no le dio nada más que lo que se ganó: espacio. Querétaro se convirtió en su nuevo comienzo. Su nombre nunca apareció en la lista de cargos federales, pero una reputación no necesita una orden judicial para derrumbarse. Incluso en su silencio, sabía que la historia que intentó escribir había sido editada por la verdad. Y el final, bueno, ya no le correspondía a ella decidirlo. De vuelta en la ciudad, Javier construyó algo mejor. Mendoza e hijas, una oficina tranquila, un propósito más resonante. No era un negocio de venganza. Era una guía, un lugar donde las mujeres jóvenes, muchas de ellas de hogares rotos, aprendían a protegerse, a leer contratos, a confiar con cuidado. Camila ayudaba con la divulgación. Lucía llevaba los números. Javier se mantenía en un segundo plano, exactamente donde quería estar. Una tarde, Camila le preguntó: ¿por qué nunca luchaste más duramente contra mamá? Javier levantó la vista de su escritorio. Porque no estaba luchando contra ella. Estaba luchando contra lo que se convirtió. Hizo una pausa y luego añadió: y tal vez si lo hubiera visto antes, mi esposa no habría tenido la oportunidad de desaparecer en alguien que no reconocía. Esa honestidad no lo arregló todo, pero abrió una puerta. Y a veces, eso es suficiente. Todavía había días difíciles, noches en las que Lucía preguntaba: ¿alguna vez la quisiste? Y Javier respondía sin dudar: sí. Pero eso no significa que dejara que me destruyera. La verdadera redención no llegó en el tribunal. Llegó cuando Camila volvió a casa por su cuenta. Sin abogados, sin órdenes, solo un golpe en la puerta y un abrazo que no terminó con una pregunta. Llegó cuando Lucía terminó el mural en el pasillo de la oficina, un campo agrietado con un árbol que se alzaba desde él, pintado en colores crepusculares. Debajo, una sola línea: no estamos rotos. Estamos plantados. Ese otoño, Javier volvió a la jardinería. Una casa diferente, un patio más pequeño, pero le gustaba la tranquilidad, el ritual, sus manos en la tierra. Los lirios florecieron tarde, los favoritos de Camila. Mientras los regaba una mañana, se levantó una brisa. Limpia, fresca, constante. Miró al cielo y luego susurró: esto es suficiente. Y a veces, esa es la mayor victoria de todas. No la venganza, ni siquiera la justicia. Solo la paz. La traición familiar pudo haber sacudido sus cimientos, pero no le robó su futuro.